9 de la mañana, 24 minutos. Saludamos a esta hora al señor Alexander Vega, registrador nacional del Estado Civil. Doctor Alexander, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos. Muchas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia y a los compañeros de su mesa de trabajo. Gracias por darnos algunos minutos. ¿Cuál es el balance suyo de lo ocurrido en las últimas horas en Colombia? ¿Cómo lo ve la registraduría? Y felicitaciones por haber logrado unos resultados en tiempo récord, tiempo rápido. Pues yo creo que el término es satisfactorio para la democracia. Acá gana la democracia, la ciudadanía, la tranquilidad de que Colombia puede tener unos resultados legítimos. Y un anuncio importante que haremos esta tarde: ya estamos finalizando el escrutinio y la diferencia entre escrutinio y preconteo, ya con el 99% de mesas escrutadas en el país, nos arroja una diferencia del 0.1. Nunca en la historia de la entidad se había manejado, siempre se manejaba menos del 1%, entre el 1 o el 2. Llegamos en esta ocasión al 0.1 y logramos precontar todas las mesas del país el mismo domingo, desde el litoral pacífico, que era la parte más fuerte que teníamos para transmitir, que reforzamos las comunicaciones, y el éxito es de los funcionarios de nuestra entidad, que hicieron un trabajo excepcional para darle este resultado al país. ¿Este es el más bajo de la historia, señor registrador? Sí, 0.1. Pero esto es muy Vamos en el importante. 0.1 de diferencia. Es muy importante, registrador. Estos datos son muy importantes. Déjeme aclararlo todo muy bien para tenerlo como corresponde. Ustedes empezaron el mismo escrutinio el domingo. Correcto. Y han avanzado hoy martes por la mañana, ya tienen el 99% escrutado, y esto muestra una diferencia de 0.1, es el menor, el más bajo de la historia. Sí, así es. Otra cosa importante es que frente a lo del 13 de marzo se demuestra que no fallaron los canales de comunicación y la transmisión y las plataformas. Lo que falló claramente fue que los jurados el 13 de marzo en el formulario de Senado, al haber tachado los formularios, asteriscos, la información y la haberla rayado, la calidad de los datos no llegó a través de la transmisión. Porque lo que podemos decirle al país es que ese preconteo que hubo el 13 de marzo usó los mismos canales digitales de transmisión, de operación telefónica, pero que en su momento fue el tema de los jurados que tacharon los formularios y los datos no llegaron. Esta vez hay que hacerle un reconocimiento a los jurados, el trabajo impecable que hicieron en los formularios y la transmisión. Desde que lleguen los formularios bien diligenciados, el preconteo sale bien. Entonces, señor registrador, esa es otra noticia. Usted señala a los jurados en las legislativas de haber generado el problema que se generó, y que este no fue un problema del sistema, sino de los tachones de los jurados, que lo hicieron o intencionalmente o lo hicieron de producto de desconocimiento y de la dificultad que tenía la llenada de los mismos. Así es, Luis Carlos. Hay que mirar que obviamente era una sola elección acá. El 13 de marzo teníamos 3 consultas interpartidistas que salieron antes de 2 horas y salieron también con un margen de error muy pequeño. Cámara de Representantes en toda Colombia, con el escrutinio solo hubo una variación de una curul. Las curules de paz, las 16, salieron igual que el preconteo. El problema fue en el Senado, en el diligenciamiento del formulario. Entonces, eso es lo que nos deja hoy el comparativo entre el 13 de marzo y la elección de la primera vuelta. Pero, registrador, hubo jurados que actuaron de mala fe y ustedes lo han podido comprobar. Y tengo entendido que no fueron solamente 5.000, que estamos hablando ya de 15.000. Es que cuando hablábamos de 5.000, hablábamos de 5.000 formularios que corresponden a 5.000 mesas, lo que haría que 3 jurados por mesa nos da cerca de 15.000 jurados que fueron excluidos en esta ocasión como jurados de votación. Entonces, eso fue la denuncia que presentamos ante la Fiscalía y la Procuraduría, y que el señor Fiscal General de la Nación, el doctor Francisco Barbosa, nos ha requerido para ampliar la denuncia y llevar las pruebas de esos formularios. Entonces, esta misma semana acudiremos al llamado a la Fiscalía para llevar en especial esas 5.000 mesas. ¿Y por qué hablamos de un presunto dolo? Porque en los formularios encontramos que habían depositado la votación de los candidatos de Senado y luego, cuando empezaron a poner los asteriscos, tacharon los votos que habían resultado de los candidatos. Por eso esa información no llegó.
Claro, pero ustedes ya tienen determinado cuántos de esos jurados eran de un partido determinado, porque es que me llama la atención que este fin de semana el senador Armando Benedetti estaba denunciando que ustedes les habían excluido una cantidad de jurados y que ahora iba a venir un fraude. Sí, nosotros sí tenemos identificado, nosotros el software que selecciona jurados por los sectores tiene identificado también si son de alguna agrupación política o de un sector, ya sea alguna entidad pública o privada. Todo eso lo arroja la data que tenemos del software. Lo manifestado por el senador Benedetti no es cierto. Nosotros, primero decirte, Darcy, que le dimos a las campañas para la elección presidencial un mes para postular testigos y llegaron el día viernes con la información y el día sábado llegaron el último archivo. Nos tocó desde las 5 de la tarde, hasta las 3 de la mañana generar las credenciales, pero la verificación de los testigos se cruzaba primero, que estuvieran en el mismo municipio, 2, que fuera la persona frente al archivo de identificación y que no tuviera ninguna inhabilidad para ser testigo. Nosotros logramos acreditarle al Pacto Histórico 77,000 testigos en todo el país, entonces la información que manifestó el senador Benedetti no coincide con la que nosotros les acreditamos en un tiempo récord. En 4 horas logramos acreditarle un trabajo que tenían un mes por hacerlo y esperaron el último día. Señor registrador, le saluda William Calderón. ¿Qué va a pasar con el tema de la auditoría internacional? ¿Esa plata finalmente se va a usar? ¿Van a hacer a posteriori al conteo y el escrutinio de los votos algún tipo de veeduría o ya no se va a requerir? Sí se va a hacer. Primero hay que decirle a la opinión que ya hay una auditoría de la registraduría, una auditoría americana llamada MacGregor, una firma muy seria que está auditando el proceso desde la elección de Congreso. El señor presidente ha insistido, yo he insistido también como registrador para dar tranquilidad, los recursos no se van a devolver y el Consejo Electoral tendrá que hacer ahora la parte contractual para buscar una auditoría forense. Hay que decirlo que no fue falta de voluntad, se presentaron 4 firmas al Consejo Electoral, una firma alemana que después de haber manifestado su interés luego desistió teniendo en cuenta el tema reputacional y el tema político que se estaba viviendo en el país, prefirieron alejarse de la posición de presentarse. Y la segunda firma, de acuerdo a lo que me manifiesta el Consejo Electoral, no cumplía los requisitos que quería el Consejo Electoral, pero la decisión tanto del Consejo Electoral como de la registraduría es hacer la auditoría, otra auditoría internacional, muy a pesar que los partidos tienen auditores de sistemas en todas las etapas del proceso. Señor registrador, y tal vez el único hecho delicado en materia de inseguridad o de alteración del orden público se dio en el departamento del Meta con el asesinato de un jurado de votación. ¿Qué información tiene usted sobre lo que ocurrió allí? ¿Qué pasó? ¿Quiénes fueron los responsables de este atentado? Pues sí, yo creo que ha sido el hecho que entristece y lamentamos y rechazamos lo que sucedió en Vistahermosa Meta. Fue una jurado de votación, una señora que trabajaba en el municipio de Vistahermosa. Nos informó el ministro de Defensa ese día cuando terminó en una de las veredas de Vistahermosa el escrutinio, estaban sacando el material electoral junto al ejército y hubo un encuentro entre las disidencias de la FARC y el ejército y en el cruce de disparos lamentablemente falleció nuestra jurada de votación y en este momento pues es el hecho que lamentamos que entristeció la jornada electoral. Nosotros rechazamos y lamentamos, pero sí muy triste. Esos son los costos de la democracia. La gente no se imagina la logística que toca llegar para que toda la gente pueda votar en Colombia. Ustedes no sé si han dado cuenta de imágenes, hasta en la Mojana Sucreña nos tocó los puestos de votación en el agua, sacar con semovientes, a lomo de mula, y el tema del orden público, y lamentablemente esto es lo que entristece la jornada electoral, el asesinato de nuestra jurada de votación en Vistahermosa. Señor registrador, buenos días, lo saluda Juan Lozano, con la misma vehemencia con la que expresamos nuestras preocupaciones después de las elecciones de Congreso y Consulta. Tenemos que reconocer, por el bien de este país, los buenos resultados que obtuvieron el domingo. Felicitaciones. Le pregunto por el Congreso, señor registrador. La diferencia del preconteo daba como 500,000 o 600,000 inicialmente, luego usted dijo que serían como 1,000,000. Al final, ¿cómo quedó el nuevo Senado? ¿Cuándo sabremos cuántas curules le quedaron a cada partido? ¿Cuál es la configuración final de las nuevas cámaras legislativas?
Gracias, Juan. El Consejo Electoral me informó la semana pasada que ellos, de acuerdo al escrutinio que ya se finalizó, están resolviendo reclamaciones, aspiran a hacerlo antes del 30 de junio la declaratoria del Senado, están resolviendo reclamaciones. Lo importante es que todas las inconsistencias que hubo el 13 de marzo se han ido corrigiendo en los escrutinios municipales y departamentales. Ahora el Consejo Electoral está resolviendo 1.600 reclamaciones y el resultado lo obtendremos antes del 30 de junio. Los magistrados están trabajando de manera diligente todos los días revisando y ahí obtendremos el resultado final. Las diferencias que hubo entre preconteo y escrutinio en su momento ya han sido corregidas porque los jueces recontaron muchos municipios de acuerdo a los formularios que venían tachados. Nosotros tenemos la información que ya con todo el tema consolidado vamos a tener un Senado legitimado de acuerdo a todas las correcciones que se están haciendo y que se hicieron en los escrutinios y que está haciendo ahora el Consejo Nacional Electoral. Señor registrador, le pregunta Santiago Ángel, es que hay solo una campaña que luego de la primera vuelta ha mantenido su discurso de fraude electoral, voluntarios, incluso líderes, como ya le preguntaron de la talla de Roy Barreras, pero hay, por ejemplo, una activista de la campaña del Pacto Histórico, María José Gómez, que trinó alerta, fuente de la registraduría confirma que hubo manipulación, que a las 4:05 p.m. era imposible que tuviesen el primer boletín porque no habían transmitido nada en ese momento, en fin. ¿Usted qué le dice a la campaña del Pacto Histórico, que es la única que ha insistido en el argumento del fraude electoral? Primero que esa narrativa no funciona hoy en día con los hechos que ya tenemos claramente en los resultados. Es una recomendación en las campañas. Primero, ellos van a la registraduría. El Pacto Histórico tiene auditores, abogados ante la registraduría, ante las comisiones escrutadoras, se les ha permitido auditar y salen a hablar de una narrativa de fraude inexistente. Escuché los audios, sobre todo que es que fabrican de una manera tergiversada, ponen en redes grabaciones hasta de voces que parecen de extraterrestres diciendo que había alguien dentro del preconteo, que los boletines eran falsos. Primero, todas las actas ya están digitalizadas, pueden compararlas y lo que encontramos y dicen que ¿por qué un boletín tan rápido? Pues lo que ellos saben, porque es que ellos lo saben, no entiendo por qué no lo dicen, es que los primeros boletines es de la información de los consulados que ya la tenemos toda la semana consolidada. Por eso es que el primer boletín sale, es frente a los consulados, porque esa información ya la tenemos nosotros día a día de la semana anterior. Y lo que hacemos es, obviamente, nosotros no podemos dar resultados, es que el domingo a las 4 de la tarde, lo primero que entra en el preconteo es los consulados que ya están consolidados. Y ahí sí empieza a llegar el país. Entonces es falsa esa afirmación. Como es falso también lo del departamento del Bichada, diciendo que porque un candidato no fue a hacer campaña o que no conocía, los votos no existen. Entonces ese argumento diría que entonces los municipios donde ganan los candidatos que no fueron, primero porque el departamento del Bichada se escrutó rápido, hay testigos del Pacto Histórico en las comisiones escrutadoras, están las actas en la página y los votos que sacó el candidato, el ingeniero Rodolfo Hernández, son los que están en el escrutinio verificado ya por las comisiones escrutadoras. Pues señor registrador, ¿siente usted un poco de calma hoy, de tranquilidad frente a la avalancha de críticas frente a la cual usted se tuvo que enfrentar en los últimos días y en las últimas horas? Pues la tranquilidad es primero por la democracia. Cada quien gana es el pueblo colombiano, la tranquilidad del proceso, porque los observadores han reconocido que no existe fraude en Colombia, no hay posibilidad de fraude, y la tranquilidad es los resultados. Ahí los candidatos pueden reconocer la transparencia, lo reconoció el ingeniero Rodolfo Hernández, varias personas lo han reconocido, y se puede revisar todo, y creo que tenemos preparada la misma logística, garantías para la segunda vuelta presidencial. Registrador, ¿por qué no le dio entrevistas antes a los medios de comunicación? Muchos decimos, porque yo he estado en esa lista, Sí. de que todo esto se hubiera tenido otro tenor si usted hubiera enfrentado a los medios de comunicación anteriormente. ¿Me equivoco? ¿Por qué decidió usted no hablar con los medios hasta hoy? Luis Carlos, yo tuve la oportunidad de dar varias entrevistas dentro del 13 de marzo hasta el día antes de la primera vuelta presidencial, pero todo se tornaba alrededor de lo siguiente: cualquier respuesta que yo daba a desinformación, prácticamente unos la tomaban de una manera y otras de otra, y de ahí seguían construyendo una narrativa del fraude. Muchas veces por prudencia, no por huirle a los medios, sino por prudencia, el organismo electoral debe guardar silencio frente a lo que sucede, porque cualquier manifestación es malinterpretada. Entonces,
Primero, estábamos haciendo elecciones, estábamos organizando toda la logística. Segundo, hubo muchos ataques de desinformación que se dieron y se seguían construyendo en la narrativa del fraude electoral. Entonces lo que nosotros estábamos buscando era salir hablando con los hechos, nunca obviamente dándole la espalda a los medios de comunicación, pero nosotros lo hicimos en su momento en varias entrevistas, dimos declaraciones, pero cada vez que se hablaba se seguía construyendo una narrativa de fraude, que no me afectaba directamente a mí, afectaba era el proceso electoral. Y acá lo que tenía que cuidarse era la institucionalidad y el proceso electoral, y los hechos se hablaron el domingo. Los escrutinios salen hoy con exactitud al preconteo, y tendremos las mismas garantías. Lo importante es que hay que saber en qué momento se habla y de qué manera para no lograr seguir calmando, pues obviamente esas aguas, y lo que buscábamos era eso, trabajar y dar la información exacta, Luis Carlos. Pues ante la luz de los hechos, parece que usted tenía razón. Ahí está la democracia. Al final, nuestro proceso, y no es ni siquiera que tenga la razón, el sistema funciona y la registraduría hizo su trabajo muy bien. Mis funcionarios en todo el país hacen patria, son 130.000 personas que intervienen, es una operación logística muy grande, temas como teléfonos satelitales, en la frontera con Ecuador nos toca contratar telefonía ecuatoriana para poder transmitir los datos, eso es una logística de ese día, entre llevar las mesas y sacar los votos y transmitirlos. Pues felicitaciones porque lo hicieron muy bien. Profesor Quijano, ¿tiene una última pregunta para el señor registrador a esta hora? No, me parece la verdad la labor de la registraduría. No sobran mis felicitaciones, pero registrador, en marzo votaron 17 millones, en mayo 21 millones. ¿Cuántos se esperan para el 19 de junio? Por lo menos eso, el único lunar que tiene nuestra democracia, que lo han dicho los observadores electorales, nuestro país tiene el tema de la abstención muy alto, pues logramos quitarle ahorita casi 2 puntos a la abstención, por lo menos mantener la misma votación, son las proyecciones, los 21, pero todo lo que podamos hacer de bajar la abstención legitima más el resultado, por lo menos mantener la misma cifra cerca de los 21 millones, que es lo que aspiramos, pero todo registrador busca que haya mayor participación y en eso estamos trabajando. Pues, señor registrador, de nuevo, felicitaciones, un saludo a toda su gente, un trabajo impecable el que han hecho este fin de semana. Es el registrador nacional del Estado Civil. Sí, señor, el registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega.